Buenas tardes a todos. Los saludo con respeto a César, Luis, Cecilia, Abigail, Adriana, Isabela, Edson y Adrián García. Vamos a compartir este espacio como está anunciado en nuestro proyecto de diplomado de perspectiva política. Al término de cada módulo, después de leer las sugerencias de los facilitadores, habrá una conferencia. En este momento, hoy estamos concluyendo el segundo módulo, Liderazgo por Principios, que afortunadamente contamos con el apoyo de un gran maestro, un gran hombre joven que ha estado participando en política. Joven, quiero decir, porque la verdad no tiene tantos años como un servidor, pero tiene mucha experiencia en su trabajo de carácter laboral en materia de electoral, y que bueno, pues él es maestro Octavio de Jesús García González. Él es originario de Costa Rica. Sus estudios, él tiene la licenciatura en Derecho y por la Universidad de Veracruzana, y la maestría en Derecho Electoral por la Universidad de Jalapa. Su experiencia laboral, él ha sido fundamentalmente un gran maestro en la Universidad de Jalapa, en la licenciatura de Derecho, en los posgrados en Derecho Electoral, Política y Gestión Pública, impartiendo, entre otras asignaturas, el derecho electoral, derecho constitucional, derechos humanos, lógica y discurso político, técnica legislativa y jurisprudencial. En el Instituto Electoral Veracruzano, él se destacó mucho, sobre todo cuando participó como director ejecutivo de prerrogativas y de los partidos políticos de los años del 2009 al 2015. También ahí ocupó el cargo de jefe de asesores de la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano del 2006 al 2009, del 2002 al 2006, auxiliar técnico de la Oficina de Desarrollo y Seguimiento de Infinidad de diplomados y participaciones políticas. Octavio, bienvenido, muchas gracias por este gran trabajo que particularmente ha interesado, ha habido seguidores. Saludamos a nuestros principales seguidores que siempre se conectan, como Nidia, como Paco Vélez, y como se me escapan aquí también otros nombres que tenemos ahí en nuestra lista. Los saludamos con mucho afecto. También agradecemos la asistencia de Néstor Enrique Sosa Peña, que nos acompaña, que también es alumno de aquí del diplomado, de Benítez, también uno de los líderes universitarios que están aquí acompañándonos a esta presentación de esta magnífica conferencia. Particularmente los convoco para que, si tienen alguna duda o participación, lo pueden hacer. Los que nos están escuchando o los que nos están viendo a través de internet, estamos atentos a sus preguntas, sugerencias. En tanto, con esta introducción, yo le voy a pedir al maestro Octavio de Jesús que nos haga favor de iniciar su participación. Gracias, bienvenidos todos. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Les agradezco a todos su atención, su tiempo, pero especialmente agradezco a mi maestro, al maestro Héctor Herrera, la invitación, la consideración de participar en este ejercicio, del cual estoy seguro que nos va a permitir enriquecernos en la labor esencial que generan ustedes, que es la labor política, pero ahora desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva donde yo convivo y comparto con mi maestro Héctor Herrera, que es el ámbito académico. En este ámbito yo he tenido la fortuna de coincidir con él como el gran maestro que es, como la persona
generosa que nos comparte su conocimiento y bueno, con fundamento en la invitación que el maestro me realizó, tuvo bien realizarme, es que desarrollamos algún trabajo que les estuvimos enviando a ustedes sobre el liderazgo desde la perspectiva de algunos autores, esencialmente desde la perspectiva del sociólogo alemán Max Weber, quien tiene algunos conceptos, algunas definiciones bastante interesantes respecto de este concepto de liderazgo y que inclusive puede cambiar la perspectiva sobre este tema de quien lo llega a leer. Generalmente se nos recomienda leer las obras a quienes pensamos o tratamos de desarrollarnos en la política, las obras de Nicolás Maquiavelo, sobre todo El Príncipe, aun cuando tiene otras bastante destacables donde hace hincapié sobre el desarrollo o de cómo debe desarrollarse una república. En El Príncipe precisamente se refiere a aquel que ejerce el poder, aquel que está frente a un Estado, y en las cartas a la segunda década de Tito Livio hace una referencia pero específicamente al funcionamiento del Estado como república, en esta figura que él invoca por primera vez. Sin embargo, la presencia de Weber también cambia la forma en que nosotros pudiéramos entender el poder o pudiéramos entender el ejercicio del poder. Él desarrolla un concepto de Estado y de sociedad bastante interesante que a lo largo de estas últimas 4 semanas nosotros hemos tratado de desarrollar en nuestros escritos y que de manera más o menos clara, porque la obra de Weber es una obra profunda, pues que hay que detenerse a analizarla y dedicarle algo de tiempo a veces para poder leerlo y releer 1 o 2 cuartillas de Weber. Entonces, en este ejercicio que estamos haciendo hoy, trato de simplificarlo en la medida de lo posible, trato de simplificarlo y de traer algunos planteamientos con ustedes, que pudieran ayudarnos a entenderlo mejor, aun cuando el material mandado que enviamos ha sido mucho más abundante. Por lo menos el día de hoy tomaremos la primera parte del material para poderlo desarrollar con ustedes. Así es que, sin más preámbulo, me permito comenzar con la pregunta de ¿qué es el liderazgo? Entonces, nosotros buscaríamos una respuesta. A lo mejor líder es el que conduce, pero entonces si nosotros cambiamos el planteamiento y decimos, bueno, entonces tú consideras que tu padre es líder solamente por el hecho de conducir a su familia, pues generalmente la respuesta que encontramos sería negativa, sería en sentido negativo. O si te preguntamos si tu maestro es líder, pues muy probablemente sería en el mismo sentido, salvo algunos casos que nos ha dado la historia, nos podría quedar a nosotros de manera más clara. Por ejemplo, si preguntáramos nosotros si Mahatma Gandhi, si consideramos que Mahatma Gandhi es un líder, bueno, evidentemente la respuesta que se genera es que sí, aunque en este momento, en el año 2017, podemos aseverar que Mahatma Gandhi no es un líder. Esto evidentemente haciéndolo en sentido provocatorio, y sé que muchos de ustedes, hasta que culmine con la exposición, no estarán de acuerdo conmigo. Y precisamente hace unos días celebramos el aniversario luctuoso de este guerrillero que sigue apasionando a muchas generaciones, a los jóvenes aún con determinada
tendencia ideológica, me refiero al mismo Che Guevara, y la misma pregunta sería, ¿el Che Guevara es un líder hoy, en 2017 es un líder? Y la respuesta que tendríamos que dar es exactamente la misma que con Mahatma Gandhi. No, no es un líder. No es un líder. Ok, y entonces, pues si Mahatma Gandhi y Ernesto Che Guevara no son líderes o no los podemos considerar líderes, entonces ¿a quién consideraríamos líder? Hoy, ¿a quién podemos considerar líder? Y en ese espectro, de acuerdo a lo que Max Weber señalaba, es si ahí cabe señalar que tu padre o tu madre tienen un determinado nivel de liderazgo o un determinado tipo de liderazgo, si tu jefe en la oficina tiene un tipo de liderazgo, o tu maestro en el salón de clases puede ejercer ese liderazgo, o definitivamente ninguno de ellos. Y entonces lo que tendríamos que buscar es ese tipo de líderes que a quienes acabamos de negar, como Gandhi o como Ernesto Che Guevara, como una infinidad de ejemplos que podríamos tener nosotros en la historia de la humanidad, y traerlos a la mesa y entonces tratar de entenderlos. Entonces dejamos la pregunta al aire de qué es el liderazgo y vayamos a lo que eran o cómo podemos percibir los orígenes del liderazgo en la naturaleza. Y entonces encontrábamos, o teníamos nosotros, que el liderazgo en la naturaleza se daba a través de una lucha, o se sigue dando a través de una lucha. En las manadas lo podemos encontrar, podemos traer como ejemplo las manadas de lobos. El lobo más agresivo, el lobo más fuerte, es el que se impone sobre la manada, y entonces ese lobo agresivo y fuerte es el que se convierte en el macho alfa de la manada. Y quien quiera sustituirlo dentro de la manada, entonces tendrá que retarlo y tendrá que vencerlo, tendrá que ocupar la violencia, la fuerza y vencerlo. Este es el liderazgo en la naturaleza, es decir, el fuerte se impone sobre el débil. ¿Y qué tanto tiene que ver eso con el liderazgo que nosotros desarrollamos en nuestros días? Entonces, esto solamente para dejarlo acá un momento y tratar de entender cómo se da este ejercicio de poder en la naturaleza. ¿Puede pasar? Gracias. Y entonces tenemos algo bien interesante. Damos un salto en el tiempo y llegamos a un hombre que supongo ya todos hemos escuchado mencionar, que es Thomas Hobbes. Y Thomas Hobbes, a nosotros, ¿puede regresar a la anterior, por favor? Gracias. Thomas Hobbes, ¿qué nos dice él? Nos dice, bueno, imaginemos que el hombre, en el estado de naturaleza, es decir, un hombre donde no se ha desarrollado tecnología, donde no hay nada de esto que conocemos, es más, imaginemos que ese hombre en el estado de naturaleza se encuentra frente a otro hombre, pero supongamos que están desnudos. Ambos se encuentran desnudos. ¿Cuál es el poder que uno de ellos tiene sobre el otro? Y viceversa. Es un hombre desnudo frente al otro. Bueno, y estos hombres desnudos, lo que desean, dice Hobbes, que tienen un deseo, y lo que desean es tener poder, ¿no? Eso es lo que desea el hombre. En el estado de la naturaleza, entonces, encontramos vis a vis a hombre contra hombre. Y de ahí incluso esa frase que Hobbes señala en el Leviatán, donde nos dice que el hombre es el lobo del hombre. Y bueno, y avanzamos y entonces encontramos que Hobbes también nos dice, bueno, pero a ver, espera, ese hombre que desea también es un hombre que tiene razón, es un hombre que razona, es un hombre racional, y sabe que su deseo lo puede llevar a un riesgo inclusive de muerte. ¿Por qué?
Porque el poder que puede tener un hombre desnudo ante otro hombre desnudo en el estado de naturaleza es el poder de acabar con la vida del otro. Pero en ese intento de acabar con la vida del otro, este sería el extremo, pues quien es agredido evidentemente se defendería con una fuerza similar, o pondría una fuerza similar que podría terminar con la vida del atacante, del primer atacante. Y entonces esta sería una guerra constante, más o menos parecido al origen que señalábamos respecto de las manadas de los animales, ¿no? Cómo dirimían o cómo se impone el líder en una manada. Bueno, más o menos algo así, nada más que en cada lucha existe el riesgo de perder la vida. Por lo tanto, este hombre que desea también es un hombre que tiene miedo, y es un hombre que tiene miedo a perder su vida o a salir lastimado en esta lucha. Entonces estos dos hombres dejan de pelear entre ellos, hacen su deseo a un lado, y este deseo que hacen a un lado es puesto a un lado por la razón, y esa razón los lleva a crear ese monstruo mitológico del cual nos habla Hobbes en su famosísima obra El Leviatán, que es precisamente el Leviatán. Es precisamente ese monstruo castigador que va a castigar a quien se salga de esta parte del acuerdo, esta parte del contrato social que marca Thomas Hobbes. Y entonces, bueno, avanzar por favor, la siguiente, la otra más, gracias. Entonces, dejamos ahora un poco a Hobbes, y retomamos otra vez a Weber. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario retomar a Weber? Bueno, yo les decía a ustedes que el hombre desea poder, tiene un deseo infinito de poder, y ahora veremos qué es lo que nos dice Max Weber sobre el poder, qué es lo que debemos de entender nosotros como poder. Y él nos señala en su obra Economía y Sociedad que poder es la probabilidad, solamente la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social. Y entonces, ¿qué es una relación social? ¿O cómo empieza una relación social? ¿Cómo se puede dar esta relación social? Para aclarar el punto, recordamos nosotros que es nuestro autor quien nos señala un entramado, una especie de red para podernos explicar qué es la sociedad y qué es el Estado, y otros conceptos bien interesantes que nos da. Y bueno, nos habla respecto del poder en una relación social, la probabilidad de mandar un hombre a otro, ¿ok? Pero dentro de una relación social. Y ahora nuestro autor nos desglosa y nos dice, bueno, a ver, espera, pero una relación social, ¿qué es? Y para ello nos lleva al punto de origen de la sociedad, según Weber. El punto de origen sería la acción social. ¿Por qué? Porque la acción social es una conducta que va dirigida a otros, solamente a otros, y es una conducta, es decir, sale de la abstracción, sale del pensamiento y ocupa ya una acción, y una acción que necesariamente va dirigida a otros, no va dirigida ni siquiera a ti. Y por supuesto que sale del plano del pensamiento, porque si no estaríamos discutiendo temas como los que llegó a exponer magistralmente el maestro Carlos Santiago Nino, sobre todo en la parte de dogmática penal, donde nos enseñaba
¿qué es lo que se castigaba? El pensamiento no se castiga, no podía ser castigado, es decir, no es delincuente quien piensa cometer un crimen y no lo comete, así se hubiera llevado 1, 2, 3, 4 años planeándolo. No, puede cometer un crimen incluso sin intención quien realizó una conducta que tuvo como consecuencia a lo mejor terminar con la vida de alguien. Bueno, en el caso de Weber, esta es la particularidad de la acción social, que es la conducta que va dirigida a otros. Y la relación social, que es la condicionante que Weber estaba estableciendo, que Weber establecía para que se dé esta definición de poder, para que se dé la definición de poder, dice, bueno, una relación social es cuando una acción social, es decir, una conducta que dirigimos a alguien, encuentra reciprocidad. Es decir, nos están contestando a alguien, nuestra conducta encuentra una respuesta en otro, y esa respuesta va dirigida evidentemente a quien origina la primera conducta. Y en este entramado social que va desarrollando Weber, en este entramado social que desarrolla Weber, nos da un elemento más que lo relaciona con liderazgo, con poder, que es la definición de asociación. ¿Puede pasar a la siguiente, maestro, por favor? Y nos dice que la asociación es un conjunto de relaciones sociales que tiene por característica la regulación de un orden legítimo. Esto, ¿qué es lo que implica? Bueno, tiene un nuevo elemento, el elemento de la legitimidad. Tiene la característica la regulación de un orden legítimo. ¿Y a qué nos referimos con legitimidad? Bueno, que este orden es aceptado por todos los miembros de esa asociación, por quienes integran esa asociación. Y aquí cabría pensar un poco sobre si nosotros consideramos, si no lo discuten, ni siquiera lo discuten, lo aceptan, porque el acuerdo de ellos es generar una votación por representación, es decir, compiten. No se vota directamente por el cargo de presidente de la República, los ciudadanos no votan por el cargo de presidente de la República, sino por un permisionario, le llaman ellos por un permisionario, una persona que tiene el compromiso de votar por quienes sus ciudadanos decidan, nada más que cada entidad federativa, en el caso de ellos, tiene un peso específico. Y quien gane, el candidato quien gane en esa entidad federativa se lleva el peso específico completo, es decir, si California tiene 53 votos electorales, si un candidato, el candidato A gana California, el candidato A se lleva los 53 votos electorales, sin importar la diferencia entre el voto ciudadano. Entonces, cuando se llega a hacer la suma final, en 4 ocasiones ha ocurrido en Estados Unidos que el presidente no es electo por la mayoría de los ciudadanos, es electo sí por los 271 votos necesarios que debe de obtener del colegio electoral, que es que se integra por los representantes o por los compromisarios que hemos comentado. Entonces, la legitimidad radica en eso, radica en la aceptación que cada uno de los miembros de esa asociación le otorga. En eso radica la legitimidad. Caso distinto sería hablar, por ejemplo, de legalidad, que es el estricto cumplimiento de lo que la ley pueda establecer. Y aún tenemos más. Nuestro autor, después de
de definir este aspecto de la legitimidad en la asociación, y entonces ya sabemos que la asociación es un conjunto de relaciones, y las relaciones sociales es por lo menos cuando se da una acción conductual, una conducta va dirigida hacia una persona y esa tiene respuesta. Bueno, ahora el siguiente término que él ocupa es el de asociación política. Y nos dice que una asociación política es una asociación que, además de tener un orden legítimo, es decir, la aceptamos todos los miembros de ella, puede amenazar con el uso de la fuerza. Te puede amenazar con el uso de la fuerza. Esa es la variante entre una asociación y una asociación política. En este caso es legítima porque es aceptada, pero también te puede amenazar con el uso de la fuerza. Y acá supongamos, en nuestro país, derivado de la guerra del narcotráfico que inició el presidente Calderón ya hace algunos años, pues al parecer, lo que señalan algunos analistas, se alborotó el avispero, y entonces ocurrieron una serie de excesos en el país. Ya no solamente tenemos gente que se dedica al narcotráfico, a tratar de pasar o de transitar los caminos de la droga de sur a norte hacia la frontera con Estados Unidos, no, sino que al ser atacados por el Estado vieron obstaculizado de momento el tránsito de las drogas. Sin embargo, el número de sus integrantes seguía siendo el mismo y había que mantenerlos, por lo tanto había que darle otra forma de producir a estos grupos delincuenciales. Y entonces, ¿qué tal si ahora cambiamos el rubro y empezamos a trabajar sobre cuestiones de secuestro o extorsiones, o en zonas de nuestro país, como el estado de Michoacán, inclusive a quitar las producciones agrícolas que había, específicamente de aguacate y de otros productos del campo que se estaban dando en esta entidad federativa de nuestro país? Bueno, como consecuencia de eso, hace algunos años escuchamos del doctor Mireles, entre otros, que encabezaban algo que se denominó grupo de autodefensas. Y ese grupo de autodefensas, ¿sí?, que era una asociación legítima porque sus miembros aceptaban los acuerdos que había en esa asociación y cómo se desenvolvían. No dije legal, dije legítima, Ok, esa asociación podía amenazar con el uso de la fuerza. Y además, evidentemente, utilizaba la fuerza. Ellos decían que era para defenderse. Bueno, nosotros lo creemos, que así era. Pero bueno, esta asociación podía utilizar la fuerza y la utilizaba de esa manera. Y cabría aquí preguntarnos si ellos se enfrentaban a un grupo de delincuentes, que era un ejemplo que habíamos establecido con anterioridad. Si ellos atacaban a un grupo de delincuentes y de ambos bandos había muertos, ¿cuál de los dos cometía un delito? ¿Cometía un delito el grupo de autodefensas al defenderse y salir muertos, haber muertos en el grupo de delincuentes, o el grupo de delincuentes? ¿Cuál de los dos estaba cometiendo un delito? O si cambiáramos el ejemplo y no habláramos de un grupo de autodefensa, sino de un grupo del Ejército Nacional, de una compañía del Ejército Nacional contra un grupo de narcotraficantes o de delincuentes, tienen un choque armado, utilizan fuerza letal ambos bandos y pues resulta gente muerta. En este caso, ¿cuál de los dos estaría cometiendo un delito? ¿O los dos lo estarían cometiendo? Y bueno,
Y lo siguiente que surge en Weber es que nos dice qué es lo que debemos de conceptualizar por Estado, o cómo él conceptualiza el Estado. Y Weber nos señala que el Estado es una asociación política que además tiene el monopolio de la fuerza. Es decir, no todas las asociaciones políticas tienen el monopolio de la fuerza. Solamente el Estado puede ejercer una violencia legal y legítima sobre sus miembros. Solamente el Estado. Absolutamente nadie más. Y entonces, respondiendo al ejemplo que establecimos, si el grupo de autodefensas contra el grupo de delincuentes, ¿cuál de estos estaba cometiendo un delito? Ambos están cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque solamente es el Estado el que puede ocupar la fuerza. Y en el siguiente caso, esta compañía del Ejército Nacional contra un grupo delincuencial, ¿quién estaría cometiendo un delito? Pues solamente el grupo de delincuentes. La compañía de nuestro Ejército Nacional no. ¿Por qué? Porque forman parte del Estado y forman parte de la seguridad pública que el Estado nos otorga a nosotros. Y entonces tenemos ya que Weber nos señala que la sociedad es un entramado de relaciones sociales donde el orden generado en la misma es custodiado o cuidado por el Estado. Esto que implica que quien se salga de este orden, va a ser castigado. Y va a ser castigado por ese monstruo del que nos hablaba Hobbes, que era el Leviatán, porque ese es un monstruo castigador. Ese monstruo es lo que representa la soberanía del Estado, es decir, es lo máximo que puede haber en el Estado, por lo tanto te puede castigar. Y entonces ese poder soberano surge del acuerdo de voluntades de esos hombres en el estado de naturaleza, donde cada uno renuncia a su poder, al poder que tiene sobre el otro de agredirlo, inclusive hasta de quitarle la vida. Renuncia a ese poder con la condición de que el otro, de que su semejante renuncie de la misma manera que él lo está haciendo, y renuncian a favor de un tercero, y ese tercero es este Estado, es este Leviatán, que se va a encargar de castigar a quien se salga de las normas establecidas en estas relaciones sociales. Y vaya que conocemos nosotros diferentes maneras en que el castigado, de manera legítima y manera legal, nos puede castigar. Nos puede mandar una multa a nuestro domicilio, si fuera un caso de cuestión de impuestos. Nos puede mandar a la cárcel, inclusive si fuera un caso de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, o nos puede mandar un embargo precautorio en el caso de un adeudo de pesos, y otras maneras más que el Estado nos podría castigar. Pero entonces recordábamos, el hombre del estado de la naturaleza crea este monstruo castigador, el mítico Leviatán, es decir, a través de ese contrato social que nos enseñaba Hobbes, se crea el Estado, este Estado que define Thomas Hobbes, Max Weber. Y también recordemos, pasa a la siguiente vez, por favor, y también recordemos que el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social. Imponer, es decir, quiera o el otro, o no lo quiera, se diría, haya sido como haya sido, ¿no? El otro tiene que obedecer. Ok, es una imposición, es la probabilidad de imponer nuestra voluntad sobre otro. Eso es poder.
Eso es poder. Pero puede pasar a... perdón, pasé yo. Gracias. Ok. Para Weber, en toda relación social existe un individuo que domina y otro que es dominado, ¿no? Un individuo que domina y otro que es dominado. En toda relación social, en toda relación social, o sea que en tu casa, pues, o tú te ubicas en la parte de quien domina o te ubicas en la parte del dominado, pero no hay de otra en esa relación social también. Alguien domina y alguien es dominado. Pero ¿a qué se refiere Weber con dominar? ¿No? Aquí lo importante es saber la diferencia que está haciendo Weber con dominar. Y no se refiere a alguna imposición, no. El dominio tiene determinadas características y una de esas características es que el dominio es aceptado. Es decir, existe la voluntad de que alguien me pueda dominar. Y él dice que la dominación es la probabilidad de encontrar obediencia, ya no de imponer mi propia voluntad, no, es la probabilidad ahora de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos. En ella, el individuo es motivado y obedece voluntariamente. Por ejemplo, nosotros en el salón de clase, cuando preguntas en el salón de clase ¿por qué te están obedeciendo tus alumnos? Pues la respuesta que generalmente recibes es: porque usted es el maestro. Sí, pero ¿quién te dijo? A ver, vamos a platicar. ¿Quién te dijo que tú me tienes que obedecer? Pues está en el reglamento de la escuela, maestro. Oiga, joven, ¿y usted ya leyó el reglamento de la escuela? No. ¿Y cómo sabe usted entonces que está en el reglamento de la escuela? No, pues mire, la verdad es que pues yo no he visto el reglamento de la escuela, pero a mí siempre me han dicho que hay que respetar al maestro. Y el maestro en el salón de clase, tú aceptas inclusive que el maestro te permite el uso de la voz, te quite el uso de la voz, te expulse del aula, ¿sí? Incluso lo más doloroso para un estudiante, que el maestro lo repruebe. Cuando yo tengo la convicción que el maestro no reprueba, solamente pone calificaciones reprobatorias, pero él no reprueba. Bueno, y entonces en esa calificación reprobatoria también la aceptas, pero porque el maestro también es alguien que está dominando, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, también es alguien que domina. Pero ojo respecto de la dominación, tú solamente eres dominado para mandatos específicos. Algunos individuos dominan para mandatos específicos. Eso implica que si un maestro te pide algo para lo que no está legitimado, es decir, para lo que nosotros, miembros de esa relación social, no aceptamos como legítimo, entonces el maestro deja de ser este elemento de dominación. Este dominador deja de ser el maestro. Un ejemplo como ¿qué sería? Pues que el maestro te pidiera que te subas al escritorio. Sería una posibilidad, ¿no, Christopher? Que el maestro te pida que te subas al escritorio y que digan que no, y que los alumnos digan que no. Y no solamente eso, que digan: no, maestro, pues es que eso suena como a locura. Bueno, y ahora súbete al escritorio y grita que estás loco. No, maestro, no lo voy a hacer. Porque el maestro no está legitimado para eso. ¿Cuándo, en qué momento se legitima al maestro? Por lo menos en los ejercicios que yo realizo en mis grupos. Bueno, cuando yo como maestro, después de pedirles a ellos ese favor y que se han negado, entonces pongo el ejemplo y me subo yo al escritorio, y ya una vez que estoy en el escritorio continúo mi clase, y en mi clase les pido que se suban ellos también
también al escritorio. Entonces nuevamente vuelvo a estar legitimado, pero solamente estoy legitimado para mandatos específicos. No puedo pedir cualquier cosa. Dentro de este aspecto de la dominación no se puede pedir cualquier cosa. Y entonces Weber nos hace un tipo de clasificación de la dominación. Y nos habla él de la dominación legal racional, y dice que es la que se da en función de leyes y normas, es decir, hay reglas estatuidas de manera previa. Este es un ejemplo similar al del maestro, pero en el caso del maestro no hay algo establecido. En este caso, supongamos un jefe un joven director a su experimentado auxiliar, un joven director de 23, 24 años, a su experimentado auxiliar le dice que el día de hoy se va a quedar después de las 6 de la tarde. Y su experimentado auxiliar, además de que es experimentado auxiliar, es miembro del sindicato de los trabajadores del Estado y conoce perfectamente que existe un contrato que se actualiza cada año entre el sindicato y la empresa, o el sindicato y ese determinado organismo oficial, y le dice: no puedo quedarme después de las 6 de la tarde, porque tú me puedes instruir hasta las 6 de la tarde. Así dice nuestro contrato colectivo de trabajo. Después de esa hora, no. ¿Vale? Ya hay una regla previa. Por eso es dominación legal racional a la que se refiere. Es la que se da en función de leyes y normas. Es decir, hay reglas estatuidas de manera previa. Ya sabemos cuál es el derecho del uno, cuál es la obligación del otro, y podemos decir que no. Bueno, teóricamente podríamos decir que no. Luego pasamos a la otra, por favor. La dominación tradicional. Aquí obedecemos por tradición. ¿A quién obedecemos por tradición? ¿A quién no necesitas obedecer porque se encuentre en un estatuto? A nuestros papás. Efectivamente, esos son los primeros a quienes obedecemos por tradición. Los obedecemos porque esa es nuestra tradición. Obedecer a mamá y a papá. No hay algo en la ley, en la norma, que nos obligue a obedecerlos. ¿No? Los 10 mandamientos en la Biblia señalan que obedecerás. Este es el primer mandamiento con promesa. Si obedeces a tu padre y a tu madre, si honras a tu padre y a tu madre, los días en la tierra se alargarán, ¿no? Más o menos eso es lo que dice ese precepto, pero pues tampoco te obliga. Digo, no es una obligación, no entramos en esa parte de la dominación tradicional. Ok, pero vamos a una más, que es la dominación carismática. Y en esta dominación carismática, esta es la que ustedes desarrollan, o esta es la que ustedes pretenden desarrollar. La dominación carismática, nos señala Weber, es la legitimidad que es donde la legitimidad del dominante se da a partir del carisma, del heroísmo, del liderazgo, de su ejemplaridad. Su autoridad debe de ser reforzada constantemente, comunicándolo a los demás. A ver, aquí pasa algo extraordinario, ¿vale? No lo seguimos por un mandato legal, no lo seguimos por tradición, lo seguimos porque este dominante es alguien que tiene como una especie de poderes, es alguien mágico, ¿sí? Es el que puede, y es el que nos ha convencido
que puede realizar tal o cual acción, y entonces nosotros lo vamos a seguir. A este dominante se le va a seguir. Sin embargo, su dominación también tiene una característica, que esta capacidad sobrenatural que nosotros le otorgamos se nos debe de recordar de manera constante. Constantemente nos están recordando que él es el más guapo, que es el que puede. Les recuerdo a ustedes un spot: voy a meter a Duarte a la cárcel. Esa frase, ¿vale?, que convenció a muchos que era posible de meter a Duarte a la cárcel, pero además no de que era posible meterlo a la cárcel, sino de quién lo iba a hacer. Yo puedo. Oye, pero pues en la historia de Veracruz nunca se ha dado eso. Sí, no importa, yo puedo hacerlo. Y entonces le sumamos una serie de características más, y empezamos a hablar de esos determinados personajes, de esos determinados personajes, ya no solamente como el que pueda realizar determinada acción, sino le ponemos otras 20 o 30 y los empezamos a idealizar. Este es la dominación carismática. Este es el tipo de dominación carismática, y que constantemente nosotros, a los que nos interesa estar en esta parte, debemos de tener claro, muy claro, que vamos a estarlo de manera constante comunicando, que nosotros podemos hacer lo que tú no puedes, lo que tú, dominado, no puedes. Yo sí puedo hacerlo. Entonces, pasa a la siguiente. Gracias. Otras dos, por favor. Sigue. En esa. Ok. Y entonces vemos que el liderazgo, que Weber nos dice que el liderazgo es la influencia que se tiene sobre las personas que permite incentivarlas para que trabajen por un objetivo común. Las incentivamos. El liderazgo es la influencia que se tiene sobre las personas que permite incentivarlas para que trabajen por un objetivo común. Ahora, en próximos días, nosotros tenemos que estar lo suficientemente incentivados para participar en las campañas de nuestro partido. Debe de haber líderes que nos generen esos incentivos para participar y para apoyar. Y entonces, para ganar la gobernatura del estado, para ganar la senaduría, para ganar una competencia distrital respecto de diputados, ese va a ser el trabajo de los líderes en algunos días, ¿sí? Estarnos incentivando a esto. Y entonces, si eso es liderazgo, pues el líder es el que ejerce, dice Weber, la función del liderazgo, y se distingue del resto del grupo social porque es capaz de tomar decisiones acertadas para que el grupo alcance su meta. Y es verdad que el líder siempre toma decisiones acertadas para que el grupo alcance su meta. No es verdad. Sin embargo, esta característica es la que el dominado le da al dominante en esta parte de la dominación carismática. Entonces, no siempre es así. Sin embargo, el dominado sí lo cree así. Y peor aún, a mí me ha tocado compartir con hombres de poder y con el séquito de los hombres de poder. Y cuando el hombre del poder se equivoca, pues el séquito como quiera le aplaude y le dice que acaba de dar su mejor discurso, o que la acción que acaba de realizar es la mejor acción, es más, que va a pasar a la historia, a los anales de la historia por esa acción que acaba de realizar.
y no necesariamente esa acción es algo que nos va a llevar a cumplir ese objetivo común, pero el dominante sí lo cree, el dominado sí lo cree, y además ya en el mundo político moderno pues existe una serie de aparentes dominados profesionales que se dedican a decirle al dominante que es el más guapo, el más bello, el más hermoso, y que en todo lo que hace tiene razón y no se equivoca. Y creo, desde mi perspectiva, que ese es uno de los peores males que se le puede hacer a una persona que ejerce el gobierno, o a una persona que ejerce poder o que representa intereses de grupos sociales. Ok, bueno, entonces esa característica tiene el líder. Sí, pasamos al siguiente. Y la función del líder. De aquí el comentario que les decía que Gandhi y que Che Guevara no son líderes, hoy no son líderes. La función del líder es establecer una meta y conseguir que sus seguidores deseen alcanzarla y en consecuencia trabajen en ella. Los líderes están vivos, solamente vivos pueden ser líderes, porque no conozco un muerto que te puede establecer metas y conseguir que sus seguidores deseen alcanzarlas. Todavía no. Y en consecuencia que los seguidores trabajen para esa meta, ¿no? Que trabajen para esa meta, pues no sería posible. Hasta aquí nuestra charla. Si no, nos llevaríamos otras 3 horas más o menos, pero hasta aquí nuestra charla. Les agradezco a todos su atención, la atención de su compañía, a quienes están ahora aquí en este salón, y a quienes nos están siguiendo y nos hicieron favor de estar en este curso organizado por mi amigo el maestro Héctor Herrera. También les agradezco la amabilidad de su atención. Muchas gracias. A reserva de escucharnos, si quieren participar o ver si hay alguna participación a través de internet, yo quisiera, estimado Octavio, en el último documento me parece interesante. Yo quisiera ver si puedes puntualizar 3 cosas que cuento ahí. Esas características del cuarto de guerra. Esa característica de saber cómo actuar para ganar, que son muy importantes, y que normalmente nosotros, aunque no estamos en un estado de guerra bélica sangrienta, normalmente los procesos electorales nos hacen estar en una condición de adversidad con otros iguales de partidos políticos o de candidatos independientes, que muchas veces el descuido o la desatención que se tiene en algunos puntos de los procesos electorales hacen que los sujetos o que los partidos o sujetos candidatos pierdan o ganen una elección. Para mí es muy importante porque este punto hemos insistido en los últimos años en introducirlo en las campañas políticas para que a partir de ahí podamos nosotros avanzar. A veces nuestros programas son equivocados, a veces nosotros creemos que en nuestra búsqueda de un promocional que tenga efecto, le buscamos muchas alternativas, y a veces no todas son exitosas, que tienen que ver con esta última resumen que haces en el planteamiento, y que a mí me interesa mucho porque me han estado hablando, me han estado interrogando sobre esta cuestión, sobre todo cuando se habla de este cuarto de organización de la estrategia política. Y eso yo te quería pedir si pudieras dar un pequeño resumen en virtud de tu estupendo conocimiento, y si no lo puedes compartir.
Con gusto, maestro. Bueno, en uno de los documentos que enviamos, en el último, citamos nosotros a un autor bastante interesante que nos habla de estrategia. Y este autor es Augusto Benjamin Rattenbach, y él nos dice, o nos define sobre la estrategia, dice: la estrategia es el arte de hacer que una fuerza concurra para alcanzar las metas de la política, Estrategia es y otro concepto que dábamos nosotros: estrategia es el arte y ciencia del desarrollo y uso de las fuerzas políticas, económicas, psicológicas, militares, como sean necesarias en tiempos de paz y guerra, para alcanzar al máximo el soporte de las políticas. Y bueno, más adelante nosotros estábamos manejando ya algún pensamiento sobre lo que habíamos analizado del arte de la guerra de Sun Tzu, donde nos daba o recordábamos, tratábamos nosotros de recordar algunos elementos esenciales dentro de la estrategia que deberíamos nosotros de considerarnos aún y de ocuparnos o de seguirnos ocupando. Tocamos un poco esta parte de Maquiavelo y terminamos con algunas frases de Sun Tzu, donde, por ejemplo, es bueno recordar que lo que favorece al enemigo nos perjudica a nosotros, y lo que nos favorece a nosotros perjudica al enemigo. O aquel que durante la guerra esté más atento a conocer los planes del enemigo y emplee más esfuerzo en instruir a sus tropas, incurrirá en menos peligros y tendrá más esperanzas de victoria. Es decir, ¿a qué se refiere esto? A elementos de disciplina. A veces, mientras nosotros ya nos vamos a descansar, o mientras nosotros esperamos a que se abra el proceso electoral, a que se pueda abrir el proceso electoral de manera formal para tratar de competir o participar, parece que se nos olvidó que el tiempo antes a eso era el tiempo en que nosotros teníamos que sembrar, no era el tiempo donde nosotros teníamos que pasar y visitar a los militantes de nuestro partido o a los amigos, porque inclusive hasta los amigos los llegamos a dejar de lado, hasta que nuevamente necesitamos por ahí llenar una red que nos mandan del partido o del Comité Directivo Nacional, una red de apoyo, bla, 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 y pues resulta que hasta hacer la lista de quienes te van a apoyar es un poco más complicado para ti, porque no lo hiciste con el tiempo que lo pudiste haber preparado, no lo preparaste, pues. No lo preparaste. Y el otro error que cometemos ahora es que monetizamos la participación de nuestros militantes. Se monetiza la participación, es decir, yo quiero que tú me apoyes como representante de casilla del partido, de cualquier partido. ¿Sí? ¿Cuánto pagas? ¿Sí? Porque el partido tal paga tanto. ¿Ustedes cuánto pagan? Ah, porque los del INE, como funcionarios de casilla, pagan tanto. Y los del OPRE pagan tanto. No me digas que no me vas a pagar. Y entonces ya no ejercemos influencia. Es mentira que estamos ejerciendo influencia o que estamos buscando influir. No, estamos contratando personal para el día de la elección. Entonces, eso y otras cosas más nosotros llegamos a tocar o tratamos pues de vincularlo con esa parte. Ya no lo aterrizamos en lo último, pero es lo que tratamos, ¿no? Pero sí, siempre en una campaña electoral, en un proceso electoral, al final, por ejemplo, el término de campaña es un término de guerra, pues, ¿no? Lo que más nos va a otorgar beneficios es la disciplina que nosotros le podamos imprimir al trabajo que estamos haciendo. Yo soy un convencido de eso. A través de la disciplina podemos vencer absolutamente todo. No necesitamos ser los más inteligentes, pero sí los más disciplinados para poder llegar a nuestras metas. Muchas gracias. Es evidente que tenemos que tomar nota de estos comentarios, de estos artículos que ha escrito
Octavio, y que nos dan a nosotros la posibilidad de tener una mejor participación en los procesos electorales. Es bien sabido nuestro desgaste en estos procesos, pero es bien oportuno aclarar que exactamente una de las condiciones que tenemos como maestros en la nueva idea que traemos para la integración, formación, capacitación, actualización del político que el partido necesita para los siguientes procesos, en las siguientes décadas. Hay condiciones que nos han abatido fuertemente, como esta la que mencionas, Octavio, respecto de que hoy todo lo tenemos que comprar para encontrar una participación. Recuérdenles a todos que no es propósito político eso se utilizó, yo estoy haciendo un trabajo electoral en la década de los 90, y es cuando precisamente se rompe esta circunstancia, y es cuando se empieza a contratar a personas. A mí me tocó durante 10 años ser el representante del partido en el distrito de Jalapa y la zona centro. No existían esos pagos. Este mal uso de pagarle a un participante ante una representación que era honrosa, se cayó por ese pago. Y bueno, las condiciones se vieron violentadas no nada más por los partidos o por un partido, sino porque también el órgano electoral empezó a contratar a esa participación voluntaria que teníamos de los funcionarios electorales. El caso es que lo tenemos en esa condición. Nosotros esperamos que en un futuro lo volvamos a rescatar y lo volvamos a hacer una participación honorífica, porque hay muchas dudas al respecto de los procesos. Cuando hacemos este tipo de trabajo, cuando lo vemos, pareciese que anduviesen comprando votos o ocultando información, y tenemos que ponernos, sobre todo los jóvenes que son ustedes, los tenemos que poner muy alertas para saber en este módulo, lo quiero decir, tenemos que analizar todas las posibilidades de nuestro triunfo y de nuestra adversidad, y tenemos que estar listos para poder actuar de manera congruente, de manera honrada, de manera transparente, y tenemos que buscar triunfos convincentes, tenemos que buscar nuestras posiciones que vayan desechando todo este daño que le han hecho en las campañas políticas, como esa compra de participación, aunque sea en la organización, como si fueran funcionarios de casillas o como si fueran representantes del partido. A mí me parece que tenemos que buscar otra base fundamental para poder hacer que los partidos volvamos a rescatar, y ya hablo de todos los partidos, que volvamos a rescatar, por lo menos quiero que lo hagamos en nuestro, en el PRI, que rescatemos otra vez esa participación honrosa que teníamos de nuestras gentes. Ahí se las dejo, ahí vamos a buscarles, pero es obvio que para toda campaña tenemos que tener un programa. Si hay campañas que no tienen un programa, seguramente tienen un fracaso enfrente. Y ese es precisamente una de nuestras metas, ya lo veremos en el próximo módulo que vamos a tener, y verán ustedes que vamos a tener una gente que tiene experiencia y que por cierto es el presidente del partido. Nuestro próximo exponente es el maestro Renato Alarcón Guevara, y va a exponer exactamente lo que es la gobernanza y va a tocar estos puntos. Por eso en este orden ha venido Octavio con mucha certeza a decirnos que necesitamos identificar ese liderazgo, necesitamos desechar esa parte de la compra de un liderazgo. No es lo mismo que tengas por ley que te deleguen una función a que te conviertas con esa función en un líder. Eso es la terrible circunstancia que nos ha alejado de alcanzar las metas de la sociedad. Entonces, en la búsqueda de este nuevo líder en ustedes es precisamente lo que estamos intentando, el líder que necesitamos. Aquí Margarita Garrido me podrá decir, la he escuchado, la hemos seguido
fue aspirante en Coatepec y una de sus cosas es que sus estructuras del municipio de Coatepec fueron casi ausentes, ¿verdad? Con la salvedad por ahí de la Cruz de Tejeda y otro compañero te acompañaron ahí, pero esas estructuras, ¿por qué? Porque el problema es esa cuestión económica que mal acostumbramos a la sociedad, lamentablemente. Ahora tenemos que pensar para poder ganar en tener un programa. Aquí estamos viendo bases fundamentales del actuar político, concretamente de nuestros partidarios, de nuestros seguidores, pero tenemos que presentar un proyecto de sociedad, tenemos que presentar alternativas, tenemos que buscar sobre todo las nuevas acciones y tenemos que escuchar mucho a los jóvenes. Los jóvenes tienen mucho que decirnos. ¿Cómo piensan encontrar a este país, a este municipio, a este estado dentro de 10 años? Y entonces eso a lo mejor con un servidor ya no va a estar, pero tienen que buscar la forma de imaginar, es decir, por eso traer el futuro al presente, a eso se llama perspectiva, por eso lo llamamos perspectiva. Quiero finalmente en mi intervención, pues si hay preguntas por aquí las vamos a escuchar. La asistencia de ustedes, del licenciado César Tejeda, que nos hace el honor de acompañarnos siempre, Luis Ángel López también, Cecilia Tepetla Lomelí, que nos hace también el honor de estar aquí con nosotros, Adriana Orellán Quiroz, también muy agradecido por tu presencia, Isabela Marín, también muy agradecido que estés aquí. Edson, muchas gracias por tu colaboración. Adrián, también muchas gracias por tu colaboración. Mario, nuestro jefe en tecnologías, muchas gracias Mario por tu participación. Pronto vamos a reponer todo este tiempo perdido. No es cierto, Adrián García, gracias Adrián por estar con nosotros. García Arcos, Margarita Garrido, Christopher, nuestro buen joven político de aquí de San Lorenzo de Guayoca, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Víctor Manuel Gómez Tapia, muchas gracias Víctor por venir a esta segunda conferencia. Nadia Navarro, muchas gracias Nadia por estar aquí con nosotros. Y bueno, desde luego estos jóvenes universitarios, Néstor y Benítez, gracias por estar aquí con nosotros, muy agradecidos, y si tienen alguna pregunta, pues estamos a sus órdenes. Gracias, estoy a sus órdenes. Buenas noches a todos, compañeros. Este último punto interesante es el que cierra prácticamente el tema en cuanto a cómo nos hemos desgastado políticamente y hemos tenido que ahondar en los términos económicos para poder comprar lo que finalmente necesitamos comprar, que es un voto para ganar. La política desde hace 20 años, al menos a nuestro partido, eso es lo que le ha tocado vivir, desgastarse económicamente para poder ganar una elección. Y hablando de programas y estrategias, justamente, y bueno, quiero hacer ese comentario, ¿no? Vale la pena hacerlo. Justamente en el 97, usted recordará ese, siendo precisamente el presidente el actual gobernador, se implementó o se hizo más todavía a fondo esta situación de comprar conciencias al interior de nuestro partido. Y es ahí donde empezamos a sufrir este desgaste que traemos. Hoy lamentablemente tenemos compañeros que incluso han sido beneficiados en la función pública, con buenos puestos, con buenos cargos, y que hoy en día no están acá. Y si no hay dinero no van a entrar, no van a participar, no van a colaborar con nosotros. Así de lamentable es este momento que vivimos. Pero lo que iba yo con el comentario de hace años, en el 97, recuerdo muy bien que a nivel de jóvenes, algunos a lo mejor lo recuerdan también, se implementó la famosa FLOPE, así se llamaba, programa de jóvenes. Y el engaño tan grande, ¿no? Que era ese precisamente un liderazgo que no era real, era un liderazgo comprado, era un liderazgo pagado. Y lo más triste era que se ocupó a la estructura de base de nuestro partido, los jóvenes de las universidades, que se supone que los liderazgos de ellos pues
deben de aportarnos al 100 sin nada a cambio. Lamentablemente, ahí en aquel entonces quien decidió por pagar a cada uno de los jóvenes cada una de las tareas que tenían muy precisas. Lo fundamental de aquellos tiempos era encontrar en las colonias, irse a las bases, encontrar la respuesta de la gente, del elector, y se les ofrecía un montón de servicios y no dio resultado. Se gastó muchísimo dinero y al final fue estrepitosa la caída del partido. Todos lo recordamos, ¿no? Entonces, ahora sí me parece muy interesante que se aborde esto con ese principio. Hemos perdido lamentablemente como ciudadanos el principio de la civilidad. No participamos civilmente si no hay un interés económico de por medio. Se busca a la gente que va a participar en casillas y no quiere. Buscamos a nuestros representantes del partido y tampoco quieren. Todos quieren dinero. Pero lo más triste, lo decía Silva, empezando por nosotros, buscamos a nuestros operadores políticos que el PRI ha dado a los mejores y hoy en día están alejados del partido, no quieren, si no hay dinero de por medio. Yo creo que tenemos una tarea demasiado mixta. Gracias. Sí, muchas gracias. El tema da para mucho, mi estimado Octavio. Pero nuestra pretensión, nuestra búsqueda es componer esto, nuestro arreglo, ¿sí? Agradecemos mucho a Nidia Kim Valladares su comentario que dice: felicidades, licenciado Octavio, por su exposición clara y con los conceptos que nos permiten interpretar las ideas de Leo. Ulises Francisco Hernández nos dice: excelente, maestro Octavio, un honor haber sido su alumno, al igual que Luis. Decirles a ustedes que, bueno, buscaremos la forma de ir componiendo esta sociedad. Este es el análisis que estamos haciendo, estas son nuestras propuestas. Nosotros esperamos que ustedes participen en política. El hecho de estar aquí es exactamente lo que andamos buscando, y que no nada más nos quedemos en la parte ideológica, sino que tengamos una participación más concreta. Tenemos ya poco tiempo, pero bueno, es necesario, ya dice, si quiere participar, anotarse una, dos, es necesario organizar, es necesario planear. Y bueno, maestro Octavio, te agradezco infinitamente tus explicaciones muy congruentes. Nuevamente a todos, muchas gracias y buenas noches.